Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Arrancamos un año, que tengan un feliz 2020 y lo hemos querido hacer al ritmo de la fanfarria de James Horner y de la película Willow. Y con ella, y con esa película, hemos querido empezar un año y un programa en el que vamos a hablar sobre todo de mundos de fantasía, ese cine de fantasía que nos ha regalado el séptimo arte, con películas como esta que van a recordar. Y recuerda, bella doncella, si nos necesitaras. Sí, si nos necesitaras, por el motivo que fuese. Te necesito, Harry. ¿Me necesitas? No sé por qué, pero en algunos momentos de mi vida, y sin ninguna razón especial, te necesitaré. Os necesito a todos. Oh, ¿en serio? Vaya, ¿por qué no lo habías dicho antes? Bueno, qué bonito ver dentro del laberinto, por ejemplo, esa magnífica película de Jim Henson. David Felipe Arranz, feliz año. Feliz año, buenas noches. Gran programa hoy. Gran programa, lleno de Íñigos Montoyas. Exactamente, entre otras, y de buenas películas. David Felipe Arranz, gracias por venir un año más y estar con nosotros aportando todo lo que sabes de cine, que es mucho. Igualmente, Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Uno de los grandes teóricos del cine y que además nos va a explicar algunas cositas del cine de fantasía, o mejor dicho, de mundos fantásticos que ha dado el cine, ¿verdad? Sí, porque cine de fantasía hay mucho, pero claro. Hoy vamos a tratar lo que es esos mundos de fantasía, no tanto personajes fantásticos, sino mundos de fantasía, que a veces hay personajes normales en esos mundos de fantasía, no tanto personajes fantásticos en el mundo real, ¿no? Y además que, bueno, el cine nos ha dado desde los inicios, vamos a verlo desde el inicio de todo, pero ¿por qué hemos escogido este tema? Bueno, pues en diciembre de 1979, hace ya 40 años, se publicaba una novela de Michael Ende, La historia interminable, y estamos viendo precisamente la película, una de las más recordadas también, que hizo Wolfgang Petersen, que después nos descubrió toda su arte en un cine más serio, como por ejemplo en El submarino, Das Boot, pero que en todo caso aquí ya nos dio una de las grandes películas y una de las grandes canciones, Limahl, que todo el mundo habrá cantado en los 80, que es esta. Bueno, pues esto es un avance del mundo de fantasía de los 80, muy ochentero, que luego veremos. Porque, Guillermo, hay que ir al cine mudo, hay que ir a los orígenes del cine. El mundo de fantasía, ya a los pioneros ya les llamaba la atención. Claro, es que el cine es fantasía, ¿no? En cierto modo, y estos mundos fantásticos que solo el cine puede crear, porque no hay que olvidar que en teatro se podía crear, pero claro, no era lo mismo. En el cine se ha podido crear por primera vez casi en la historia un mundo de fantasía más creíble, ¿no? Que lo que se hacía en las representaciones teatrales. Por ejemplo, un fantasioso absoluto. Este Peter Pan, que se recuperó hace muy poco porque era una película que estaba por perdida. Fíjate qué gracioso, los personajes casi que Walt Disney luego calcaría, ¿no? Con el sombrero este de copa y demás. Es una película, la verdad es que yo recomiendo que se vea porque está restaurada, es una maravilla, como la fantasía que desprende la película. Y vemos a una chica interpretando a Peter Pan porque era casi un clásico, que las chicas hacían Peter Pan, no lo hacían niños, lo hacían en las representaciones teatrales y demás, era siempre una chica. Y lo que dice Guillermo, muy cercana a la versión teatral, sí, que es de 1904, y claro, ahí está la esencia de James Matthew Barrie y aquellos niños que conoció, ¿no? Los hermanos Llewellyn Davis, que son los que le inspiraron, los niños inspirando a los mayores. Es verdad. Mira qué gracioso el perro también, que era, también o sea, incluso fuera del mundo de la fantasía había elementos cotidianos pero también fantásticos. El mundo perdido. El mundo perdido, esto es una maravilla, es una película, fíjate, del año 25, parece increíble que en el año 25 se pudiera hacer esto, ¿eh? Con el stop motion recreaban pues los dinosaurios de todo tipo, pájaros, estos saurios, era impresionante, es impresionante cómo está novela hecho. de Arthur Conan Doyle y inspiradora, queridos amigos, de Michael Crichton, Steven Spielberg y Parque Jurásico. Bueno, claro. Efectivamente. Y aquí es luego cuando de esta técnica saldría luego películas, por ejemplo, como King Kong. Por ejemplo, que es la que vamos a ver a continuación, un clásico, una de las obras maestras. Decir que la semana que viene dedicaremos el programa a una segunda parte de esos mundos de fantasía,
y con un maestro, Ray Harryhausen, y el clásico va a ser King Kong. Pero tenemos que sacar este apunte porque Willis O'Brien Cooper hizo una auténtica obra maestra, es inigualable. Sí, es una obra maestra, creo que es una película que está ganando muchísimo gana con los años. Me parece que este King Kong, a diferencia de los demás, es un King Kong tierno, que no son los demás, y eso es lo que hace que sea especial esa película, hecha con este stop motion impresionante en 1933. Y guión, no olvidemos que lo contaremos de Edward Wallace, el maestro del misterio. Bueno, pues otra película que ha dado muchas versiones es Alicia en el País de las Maravillas. Aquí recuperamos una versión muy antigua. Este es el año 33, con esa peculiaridad que la gente está viendo una tortuga ahí, esa tortuga es Cary Grant. En el reparto figuran Gary Cooper y Cary Grant, solo han intervenido juntos en 2 películas. Era una película multiestelar de la Paramount, y Gary Cooper hacía otro personaje en el cual sí que era identificable, pero Cary Grant es el que está dentro de la tortuga. Es una película, la verdad es que no es muy conocida, pero está muy bien realizada. Guión de Joseph L. Mankiewicz, por ejemplo. Es más fiel al relato de Lewis Carroll, porque esto luego lo van descartando de otras versiones de cine, y es súper fiel. Bueno, y la versión que muchos querían ver, es la más conocida. No estaba tan bien los trazos dibujados, pero sí el mundo onírico. Walt Disney lo interpretó muy bien. Fue un fracaso de taquilla esa película de Disney, de las que más fracaso obtuvo, y sin embargo con el tiempo... Y con los vídeos se ha recuperado mucho, con la edición videográfica. Bueno, estamos viendo al Gordo y el Flaco, también han tenido su punto de fantasía. Esta es una película muy graciosa, se llama Había una vez 2 héroes, y es el Gordo y el Flaco que se van al país de los cuentos, al país de los juguetes, se llama Babes in Toyland, van al país de los juguetes, pero a través de los cuentos. Entonces, Caperucita vive al lado de los 3 cerditos, es un pueblo que son todos los cuentos, un poco lo que es Rec, ¿no? Pero llevado pues muchos años antes, hace el año 34, aquí están con el soldadito de plomo, ¿no? Y sobre todo con el punto de comicidad de los grandes, Stan y Oliver Hardy. Y no podía ser menos, si hablamos de un mundo de fantasía absolutamente... absolutamente, ¿qué diría mágico. Yo? Mágico, exactamente. Y perdurable. Perdurable e inimaginable sería. Fíjate que estamos viendo esta escena de estos fondos verdes tan maravillosos que se han recuperado incluso en las versiones nuevas que se han hecho, las que se estrenaron hace muy poco, siguen utilizando esta escenografía, ¿no? Verde y con esas arcadas. De un color a otro, del Mago de Oz al pájaro azul. Bueno, el pájaro azul es la respuesta de la Fox al Mago de Oz de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es con Shirley Temple. Shirley Temple iba a haber interpretado a Dorita en la Metro-Goldwyn-Mayer, al final no lo hizo, y interpreta este pájaro azul, que es una novela también fantástica, ambientada, o sea, está basada en una novela fantástica también, y vemos ahí, por ejemplo, a Gael Sondergaard haciendo de gata. Pues los 5000 dedos del Dr. T es una de las películas que recomendamos ver siempre porque es precursora de muchas fantasías cinematográficas. Es una película de culto totalmente. Es un niño que es un sueño, ¿no? Tiene una obsesión de que no le gusta tocar el piano y sueña con su profesor de piano, que recluta a un montón de niños para tener los 5000 dedos y tocar el piano, una orquesta de niños. De hecho, es una película favorita de los cineastas de California, de Spielberg y de todos, porque la veían de pequeños y les inspiraron mucho. Es una película que merece la pena ver. Merece la pena ver, es muy bonita. Es para todos los públicos, hay que decir, que no se piensen que es una película de niños. Hay que ir a Oriente para encontrar muchos mundos fantásticos, y en este caso Sinbad y la princesa ya nos trae a alguien que ahora vamos a hablar de él, que es Ray Harryhausen, con esta magnífica creo que es aportación de efectos especiales. La primera gran aportación de Ray Harryhausen, que había hecho más cosas, es este Sinbad y la princesa, que se rodó además parte en España. Y que tiene muchas criaturas. El truco del esqueleto luego aparece en Jason y los Argonautas. Vamos a ver ahora, porque fíjense en este detalle. La fascinación romántica de Hollywood del siglo XIX convirtió a los palacios nazaríes en la corte de Bagdad de las 1001 noches en esta película, y estamos viendo la Alhambra. Esto está rodado en la Alhambra de Granada. Se permitía entonces. Con música de Bernard Herrmann. Bueno, hemos hablado de una figura mítica, importante, legendaria y necesaria en el mundo del cine de los efectos especiales. Ray Harryhausen, teniendo en cuenta que le vamos a dedicar el programa la semana que viene, gran parte del programa, había que hacer una breve apunte con las criaturas que ha dejado en el mundo del cine Ray Harryhausen. Y son criaturas realmente fantásticas. King Kong, los Tyrannosaurus Rex, como estos... muchas de las figuras, los esqueletos de Jason y los Argonautas, y por ejemplo a esa película, Jason y los Argonautas, vamos a ir para ver solamente o recordar. Fue más obra de Willis O'Brien, que Harryhausen. Esta secuencia de los esqueletos es increíble. Sí, esta es la mejor, yo creo, la mítica. Y recordada, yo recuerdo de pequeño haberla visto en el colegio
y queda. Yo no me acuerdo de la trama, pero sí de los claro, esqueletos. Está hecho impresionante. De hecho, inspira El Ejército de las Tinieblas, que es un hito de los 80, los esqueletos simplemente, ¿no? Jason y los argonautas, como le gusta. Y luego está Furia de Titanes, que es una película del 81 donde hay un grandioso reparto, sobre todo porque está Laurence Olivier, y aquí también, sobre todo la medusa que crea, es una de las figuras importantes. De las últimas ya creaciones de Harryhausen, no sé, ya la última grande, ¿no? Hubo otra medusa también de los Bueno, y el estudios Pegasus, británicos. y el Pegasus, por ejemplo. El Pegasus. Bueno, ya hablaremos de Ray Harryhausen, de la técnica del stop motion y sobre todo de lo que ha dejado como legado en el mundo del cine. Hay también películas clásicas, hemos seleccionado, Guillermo, 3, que tienen una secuencia absolutamente de fantasía, ¿no? Sí, estos son películas que no están desarrolladas en mundos fantásticos, en el mundo normal, pero tienen alguna secuencia onírica normalmente que crean mundos realmente fantásticos. Esto, por ejemplo, es Una mujer en la penumbra, de Mitchell Leisen, es una película de Ginger Rogers, que este número... Sale Ray Milland, ¿verdad? Sí, Ray Milland. Sí. Ella es una diseñadora de modas con complejos psicológicos y en un sueño tiene este juicio en el cual, fíjate, el jurado sale de una caja como de sorpresas. Este es el jurado del juicio. Era periodista que estaba haciendo un Por cierto, reportaje de ella. Este vestido que estamos viendo es el vestido más caro de la historia del cine hasta cuando se rodó, porque era bisón por fuera y abría y era pedrería todo en la película. Es quizá la menos Mitchell Leisen de Mitchell Leisen, Puede ¿no? ser. La menos Sí. Mitchell Leisen. Es en yo color. creo. Bueno, David, fíjate, el sueño de Recuerda de Dalí. Recuerda, sí. Esto es un universo Gregory Peck. bien especial dentro de una película de ambientación normal, ¿no? Pero que nos lleva a este El mundo. paso de Dalí por Hollywood. Que Solamente alguien como Dalí. Se cortó un montón esta escena, duraba creo que 16 minutos y al final creo que se quedó en 1,5, en 2. La verdad es que el mundo de Salvador Dalí está muy bien reflejado aquí. Es de cuando le hizo a Walt Disney el corto, Sí, justo de esa época. Es verdad. Y luego tenemos- Tiene los ojos, la textura es casi Parece muy mucho, ¿verdad? parecido Es verdad, al corto sí, sí. de Disney. Es verdad. Y nos vamos a El chico millonario, de 1934. Esta es una película que he traído porque era la única escena en color de la película y es muy gracioso porque llevan a los niños al paraíso de los niños. Es decir, está lleno de helados, De chuches. chuches. Fíjate, esos helados gigantes que los niños suben hasta arriba y cogen la pajita y mira cómo va bajando. Ahora el paraíso de los niños es internet. Sí, Para que lo sepas. mira cómo baja el helado. El WhatsApp. El paraíso de los niños es el WhatsApp. Y es la única escena en color de la película El chico millonario. Bueno, se imaginan, ¿no? Lo que sería ahora que fuéramos nosotros que tenemos nuestra parte de Me niño. recordaba un poco a Charlie y la fábrica de Sí, chocolate, ¿no? Después vamos a ir a esa película, es claro cierto. que sí. Con los chuches. Bueno, hemos seleccionado un clásico, porque tenemos que coger uno, de los muchísimos que hay, El ladrón de Bagdad. Y además hay con 2 películas llamadas El ladrón de Bagdad importantes. Esta primera. Y en las dos tuvo que ver William Cameron Menzies. Esta es la primera, una película maravillosa de Raoul Walsh, Douglas Fairbanks, de los primeros películas fantásticas así de aventuras que rodó Hollywood. Fue un exitazo y fíjate, y esos decorados además eran reales, que se veían a lo lejos en las colinas de Hollywood. Es una auténtica maravilla, con además la música de Riz-Korsakov, Cerezade, que es la que orquestaba en la Y película. Douglas Fairbanks en esa alfombra mágica, ¿no? Y esta, David Felipe, es El ladrón de Bagdad de La más Berger y conocida. Powell, de Michael Powell, Y con música de Tim Miklos Rosa, Berger, sí, además. Berger, También está la dirección artística de William Cameron Menzies. Sí. Esta película, fíjate, tiene una cosa muy curiosa. Es la primera vez que se utilizaban los fondos verdes, que eran azules en aquella época, todavía no eran verdes, para crear estas partes fantásticas. Y empezó a rodarse en Inglaterra, pero con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial obligaron a que se terminase de rodar en Londres. Y entre que se iba de un lado para otro, Sabu creció. Y tuvieron que volver a rodar escenas porque había crecido, claro, era un niño y había crecido en Y Conrad Veidt tiene un papel, ahí lo tenéis, como Jafar, como uno de los grandes villanos de la que historia es del cine. César en el gabinete del doctor Que Caligari. es maravilloso y tiene, además, como tiene estructura de 1001 noches, es cuentos dentro de un gran cuento, ¿no? Claro. Y con un flashback y un flash forward. Mira qué maravilla los efectos especiales. Estamos hablando de hace... Bueno, cumplió 80 años esta película 80 años. en el 2020. Es Una auténtica excepcional. maravilla. Y el color, ese tecnicolor tan bonito. Qué maravilla, ¿verdad? Recordar estas películas que casi todos hemos visto de pequeños, muchos... Y hay lo que volver a recuerdan. ver de mayores. Y hay que volver a ver de mayores. Buen consejo de Guillermo Balmori. Bueno, los años 80 hubo un boom. En los años 80 hubo un boom del cine de fantasía, de hadas, de historias y cuentos. Y si tenemos que recoger uno que aglutine todo, sobre todo porque tenía a una maravilla llamada David Bowie, es esta, Dentro del laberinto. We're choosing a path between the stars. I'll leave my love between the stars. A
Bueno, esta película, Dentro del laberinto, es una de las películas que todo el mundo recuerda porque tiene muchos elementos mágicos, no solamente por la interpretación, sino las canciones, como hemos oído, los trucos. Fue la apuesta de Jim Henson por salirse de los Muppets y quizá el público no lo entendió muy bien porque en el 86 tuvo un gran fracaso, ¿no? Tuvo una segunda vida en los videoclubs. O sea, esta película resucitó a nivel videográfico. Era la gran época de los videoclubs. Era la gran Sí, época de era los el boom, videoclubs. era el Y boom. cuidado porque la producción ejecutiva era de George Lucas. El que sí. puso la pasta fue George Lucas. Y aquí Bowie interpretó al Rey Jared, que está fantástico. O sea, yo creo que ese personaje se apoderó de él. Se apoderó de él, con y ese Jennifer peinado. Connelly, querido Moy. Está igual. Está de igual. reclinatorio. Está de reclinatorio. Perdona que te diga. Cierto. Bueno, hay una escena que vamos a ver ahora, hay una escena muy recordada, que es la de las escaleras, ¿no? Sí. ¿Cómo está rodada esta? Bueno, esto Buah. tiene una historia, además hemos recuperado unas imágenes, porque está basada en un cuadro surrealista y no sabían cómo poder hacerlo. Bueno, tuvieron que inventarse muchísimas estrategias para poder hacer, ahí estamos viendo, todo el entramado, Cómo se rodó, ¿no? cómo se rodó esa escena, porque está hecha con muchos trucos de magia, con muchas falsas... Bueno, ahí estamos viendo, esta está muy bien, estaba viendo ahí cómo fuma David Bowie, y ahora vamos a ver el momento que es uno de los que nos llamó muchísimo la atención cuando vimos la película, y ahora vamos a ver el mecanismo que tenía. Era un doble el que utilizaron para... No era David Bowie el que se la estaba jugando ahí, ese doble, y con ese mecanismo que lo aupaba hasta conseguir... No había efectos digitales, un todavía hay que efecto decirlo, mágico, claro, es que había que hacerlo efectivamente. todo. Aunque Bowie sería capaz de hacerlo. O sea que... Fíjate cómo Maravilloso. suenan los sintetizadores de Sí, fondo sí. de los 80. Bueno, pues Era esta muy era... importante las bandas sonoras en esas películas, ¿eh? Esta es una de las escenas bonitas y que teníamos 3 escenas de cómo se rodó y por eso la hemos querido mostrar. Bueno, Los héroes del tiempo y El barón de Munchausen fueron 2 películas de la Monty Python. 2 idas de olla, si me permiten la expresión, de Terry Gilliam, muy propio, ya estamos viendo, John Cleese, Eric Idle, Sí. Michael Palin, de la Monty Python y al servicio de un cine fantástico. Es decir, ¿dónde puedo desarrollar al máximo mi creatividad y mi fantasía mental? Dijo Terry Gilliam. Pues en estas películas. Esta que estamos viendo, The Bandits, Los héroes del tiempo, y esta que es El barón de Munchausen, donde destaca la cabeza de Robin Williams. Hay que decir, mucha gente lo sabe, que el barón de Munchausen existió. O sea, que sí, que las aventuras del barón de Munchausen de Eric Raspe, que está en cuento, se basan en los cuentos del auténtico barón de la Baja Sajonia, que reunía a su familia y les contaba estos relatos al amor de la lumbre. Pero no iba encima de una bala nunca. No iba a decir una bala, pero había cosas que se inventaba y la gente se lo creía. Estamos O sea, viendo- que- Hay una versión nazi de esta y película. hay una versión nazi también, sí. El cristal oscuro, no, mejor dicho, Cristal oscuro, de Dark Crystal, es otra de las fantasías, porque son todo muñecos, es de nuevo Jim Henson y Frank Oz, 2 de los creadores de títeres cinematográficos más importantes, que nos dejaron esta auténtica maravilla. Creador de Yoda, Frank Oz, que es el que le articulaba a Yoda en la Guerra de las Galaxias. Y si yo te tengo que decir, hay un muñeco que no puedes mojar de noche, porque El gremlin. los gremlins también. Los gremlins. De repente aparecen en una casa estos muñecos que a partir de la medianoche no los podían mojar. Se vendieron como churros, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Que decíamos, ¿tú cuál quieres, el gremlin bueno o el malo? ¿Cuál es el El que malo, quieres? el malo. Guillermo coge el malo. Yo sí. Michelle Es muy grande, Pfeiffer sí. y Rutger Hauer, que murió hace poco, el mítico replicante Ay, de qué Blade bonita, Runner, por favor. nos trajeron esta Lady Halcón, toda una fantasía de mitología también. Buenísima. Matthew Broderick, Matthew Broderick cuando era Matthew Broderick. cuando era muy jovencito. Ahora ya no. Una película... Mucho lo fantástico con lo medieval. Sí, sí, absolutamente, Sí, sí. efectivamente. Como estamos viendo en esta... Además, él hizo en esa época Los Señores del Acero, Rutger Hauer, ¿te acuerdas? Y aquí vemos a un desconocido Tom Cruise, lejos de sus cócteles y su guaperismo, pues estaba en esta película que es Legend, donde yo recuerdo especialmente un unicornio. Sí. Bueno, la película es que gira en torno a la existencia de los unicornios y a la búsqueda de los unicornios. Bueno, se basa en el hallazgo de los huesos del narval, del cetáceo, que tenía un diente enorme, y cuando se lo encontraban en la playa pensaban que había unicornios por el enorme diente del narval. Era por eso. Bueno, a mí hubo una película que vi en 1988 y me impactó por la música de James Horner y por la historia
con esos enanos que buscan salvar a su niña en otra época medieval, como es este Willow. También producción de George Lucas. Producción de George Lucas, la historia es de él y él dice que hizo un cóctel entre la Biblia, los viajes de Gulliver y Tolkien. Pues y Le salió Willow. Le Es salió maravilloso, Willow. es una historia con Val Kilmer que ha quedado muy bien. Y La princesa prometida, que para muchos sigue siendo, junto con Dentro del laberinto, dos de las mejores películas de los 80 de este mundo de fantasía, ¿no? Absolutamente magnífica. Una película maravillosa, La princesa prometida, que tiene una frase mítica. La frase es: me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y a partir de ahí... Con un casting hasta que dieron con Robin Wright, me parece que fueron 100 o 200 las chicas que hicieron el casting. Madre mía, casi como Scarlett O'Hara, ¿eh? Y es una película Ahí está Montoya, ahí está Montoya. absolutamente extraordinaria, porque además Mandy Patinkin, que es el que hacía de este guerrillero, de este caballero que va buscando al asesino de su padre, dice que es que repitió tantas veces la frase en la película que acabó aborreciendo la frase, ¿no?, de Íñigo Montoya, porque le paraban por la calle y decían a Mandy Patinkin: dinos la frase. Y dice: dejadme en paz ya. Bueno, pues todo eso lo pueden ver en este libro, lo pueden leer en este libro que ha escrito el propio protagonista, Cary Elwes, el rubito, el guaperas, vamos, el guapo de la película. Ha escrito esta maravilla editada por Ático de los Libros, historias inconcebibles del rodaje de La princesa prometida, con fotografías del rodaje, muchas anécdotas y sobre todo contado en primera persona por el propio protagonista de la película, que tiene muchísimo. Además, ha querido años después explicar. En esta editorial Ático de los Libros tenéis el guión original de William Goldman con toda la historia de la película, muy bonita, es muy buena apuesta de Ático de los Libros. Nos vamos a los años 90 y ahí hemos seleccionado dos. Jumanji, por un lado, por lo que ha representado para muchos niños esta historia donde por primera vez unos rinocerontes te pisaban el salón, y además de nuevo Robin Williams, un protagonista que se daba mucho a este tipo de historias, El rey pescador, por ejemplo, también. Es muy interesante porque el planteamiento que hace es similar a la Ouija, lo que pasa es que la puerta de entrada es del mundo de fantasía al mundo real, ¿no? En vez de una legión de fantasmas, que es lo que hacen otras películas del fantástico, te metían todo tipo de seres. Y luego hay una película que seguro que le gustará mucho a Guillermo, porque es todo juguetes. A mí sí me gusta mucho. Toy Story. Aquí arranca una historia, un punto y aparte, en el mundo de animación y sobre todo en el mundo de Pixar. Esta es la primera película de Pixar y es una auténtica obra maestra. Yo creo que es de las mejores películas de los años 90. Sin duda alguna. En los 2000 nos vamos en los años, ya en la década de los 2000, nos vamos con una trilogía que se convirtió, iba para trilogía y se convirtió en 8 películas, y es esta, yo creo que maravilla, porque para muchos de los fans de la obra literaria de Harry Potter está muy bien el traslado a cine, ahí con una jovencísima Emma Watson. Sí, no se ha quejado nadie, ¿no? No se ha quejado nadie. Mira, vamos a ver unas imágenes del casting que hicieron tanto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint como a Emma Watson. Aquí estamos viendo con probándose las gafas que finalmente decidían, el director decidió, Chris Columbus, cuál se quedaría. Ahí está, esta sí, esta no me gusta, me la quito. Y bueno, pues estamos viendo a un jovencísimo. Es un niño. Claro, 8 películas después, pequeño. ya es un adolescente. Y basado en El aprendiz de brujo de Paul Dukas, la pieza de música. Esta es una película muy divertida, Shrek, otra de las grandes historias basadas en la Edad Media, que además nos ha traído muchísimo humor porque, bueno, pues ha sido una película también que ha marcado una generación. También con continuaciones. ¿Cuántas tienes? Shrek 2, Shrek 3. Y aquí hay que mencionar también dentro del mundo de fantasía a un director que se llama Guillermo del Toro. Este El laberinto del fauno, película española en coproducción con algunos países más, pero sobre todo una película que plantea unos efectos especiales al servicio de la fantasía magníficos, como sería la película que ganó el Oscar en 2017, La forma del agua, basado libremente en La mujer y el monstruo, sí. Con esta maravillosa historia de una chica sordomuda que se enamora de un monstruo que es un monstruo que en el fondo tiene un corazón de oro, es un King Kong más. De hecho, el aspecto es la criatura del lago negro, es totalmente con las membranas y las aletas. Sí, totalmente igual.
Bueno, y hay una trilogía que yo soy un fan absoluto, que es cómo se puede hacer la obra de Tolkien en cine, El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos. Con unos 3 capítulos que Peter Jackson, película de Nueva Zelanda además, con los efectos especiales al servicio de una magnífica trama y sobre todo estas 3 películas, La Comunidad del Anillo, Las 2 Torres y El Retorno del Rey, pues con un plantel de actores de primerísima Una tiene el Oscar, ¿no? Sí, sí, estaba nominada a 13 Oscars, además, una auténtica animalada de Oscar, pero que consigue, tanto con la música como con Ian McKellen, Christopher Lee, un plantel magnífico de reparto sensacional de actores al servicio de esta película. Y tenemos que hacer unos últimos minutos hincapié en unos estudios, los estudios Ghibli. Los estudios Ghibli, que son los que han permitido que películas como esta, Nausicaa, de aquí nace precisamente en esta película Nausicaa del Valle del Viento, Hayao Miyazaki consigue todo un universo. Estos sí que son mundos especiales, ¿eh? Son mundos impresionantemente imaginativos. Yo creo que de lo más imaginativo que hemos podido ver nunca. Esta fue la primera película en el 83, donde nace esta magnífica colección de talento con Hayao Miyazaki y con su mentor, Isao Takahata. Las películas todas tienen la música de un genio de la música como es Joe Hisaishi. Esta es otra de la segunda película que hemos escogido, que es Mi vecino Totoro, una auténtica obra maestra, en este caso al servicio de la naturaleza. Todas tienen unos rasgos muy característicos, que son amor por la naturaleza, defensa de los animales y sobre todo unos mundos muy propios, con los niños como protagonistas, pero alejados de tratarlos como una niños. Imaginación desbordadísima. Absolutamente. De hecho, le pasa lo mismo que a Lewis Carroll, y en el caso, por ejemplo, de Peter Pan, de Matthew Barry, que los niños le inspiran también, porque en El viaje de Chihiro él reconoce, Miyazaki, que ahora hablaremos de esa película. Claro, había una niña de unos amigos suyos que tenía 10 años que le inspiró todo ese mundo. O sea, que los niños hablan y él construye el guión. Que eso es lo interesante, ¿no? Es la imaginación infantil aprovechada por la industria del cine, claro. Esta es La princesa Mononoke, una de las películas más importantes de la historia del cine, considerada de las mejores de la historia del cine, a pesar de su larga duración, más de 2 horas. El elemento de la naturaleza que de aventura épica, efectivamente. Una fábula que va mucho más allá de lo que parece en su primera lectura. Y esta joya, el castillo ambulante, ese castillo ambulante que es deslumbrante, es mágico. Es una maravilla, ¿no? La música de Joe Hisaishi, de nuevo, estamos escuchando el vals del castillo ambulante. Bueno, pues El castillo ambulante está basado en una novela que es de Diane Wynne y que Nocturna publicó el año pasado con una colección magnífica en el cual puede uno observar que Miyazaki lo que ha hecho es trasladar con mucha imaginación, lo que decías, Guillermo, y con mucho talento, una novela ya de por sí magnífica. Con Nocturna Ediciones, El castillo ambulante, no se lo pierdan porque merece la pena. Y si tenemos que hablar de la joya, la obra maestra absoluta de Hayao Miyazaki, es esta que van a ver. Seleccionada como una de las 100 mejores películas del siglo, es la más popular y admirada tanto por los fanáticos del cine de animación como por los que adoran la figura de Hayao Miyazaki, una fábula llena de belleza, misterio, que es una auténtica obra maestra para muchísimos. Y es que El viaje de Chihiro, aparte de ser la primera que gana el Festival de Berlín, la primera película de animación, consiguió ganarla con Bloody Sunday, Exequo, ganó también el Oscar, por supuesto, y sobre todo lo que consigue es transportarnos con ese viaje fantástico de esta chica, una niña de 10 años, que viaja con sus padres a un túnel fantástico. Esta joya del cine, como decíamos, está
muy bien reflejada en dos libros. Primero, Mi vecino Miyazaki, que es editado por Diabolo, un libro sensacional. Aquí estamos viendo, Mi vecino Miyazaki es toda la trayectoria cinematográfica de las películas de Hayao Miyazaki y sobre todo El viaje de Chihiro, aquí lo vemos, con una edición magnífica. La cuarta y la sexta edición, ¿eh? Exactamente, cuarta y sexta edición, porque tiene muchísimos seguidores, y aquí es donde puedes ver obra de Álvaro López Martín, todo el universo de Miyazaki, todo el universo del maestro que, bueno, nos ha dejado auténticas obras maestras, no solamente las que estamos recordando aquí. Hay muchísimas y muy buenas. Porco Rosso. Porco Rosso, por ejemplo, que la hemos visto. En fin, hemos seleccionado las del mundo fantástico de Miyazaki, pero tiene una legión de seguidores porque cualquiera de sus elementos, de sus protagonistas, esos fantasmas que habitan en todas sus películas, están muy bien reflejados en estos dos magníficos libros de Álvaro López Martín, editado por Diabolo Ediciones, y que recomendamos como recomendamos que vean la película. A mí me lo han regalado por Reyes, esta joya que es El viaje de Chihiro, donde tengo Chinchirrabia. ¡Qué maravilla! El cartel, tengo la película y tengo la banda sonora de Joe Hisaishi. La verdad es que merece. Y la caja, que es preciosa. Esto es un magnífico regalo para recordar que hay mundos de fantasía que el cine ha recogido muy bien, ¿no? Y en forma de animación, en forma de aventuras. De hecho, se han podido plasmar hay muchas obras literarias que nunca, cuando se escribieron, imaginaron que se pudieran plasmar en algún medio gráfico, como es el cine, y al final se pudo hacer. Hay una historia muy bonita que a los telespectadores les gustará, que el primero que habla de que seguramente existen otros mundos posibles es Leibniz, y que dice, el nuestro es el mejor de los mundos posibles, pero hay un montón de mundos más, y ahí aparece toda la literatura fantástica. Claro. Pues nos vamos a ir recordando que la próxima semana volveremos con este mundo de fantasía, con el maestro Ray Harryhausen, con Tim Burton y con algunas sorpresas más que no les desvelamos porque hay mucho. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan recordado estas películas míticas, y como queríamos hacer un homenaje al universo de Miyazaki, nos vamos con esta joya, esta maravillosa canción dirigida por Joe Hisaishi con la voz de Ayaka Hirahara, que es reprise de El viaje de Chihiro. Con él les dejamos.